Le doy gracias a la hermana Keila porque me invitó a poder dar esta presentación. Así que vamos a orar, vamos a hacer una oración para que Dios dirija el estudio de la palabra de Dios. Así que vamos a cerrar los ojos. Oremos. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por permitirlos estar aquí con los hermanos reunidos a través de este medio para poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, de que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio, que podamos meditar en tu palabra y en los testimonios para la honra y gloria de tu nombre. Bendícelo, Señor, te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios les bendiga, un saludo desde El Salvador. Quiero que meditemos en unos cuantos versículos de la Biblia y del espíritu de profecía. Quiero que hablemos acerca de la importancia de estudiar las Escrituras, ya que en la Iglesia Adventista se está olvidando del estudio de las Escrituras. Y es bien importante estudiar las Escrituras. Estudiar las Escrituras es el arma del cristiano, es la palabra de Dios con la que Jesús contrarrestaba los ataques del enemigo. Y por lo tanto nosotros como cristianos también debemos de conocer también las Escrituras para poder defenderlos contra las artimañas del enemigo. Quiero que analicemos algo muy importante que está en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4. Leamos, Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4. Quiero que analicemos cómo Jesús se defendía contra las tentaciones de Satanás. Noten cómo lo hacía. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y noten cómo dice, vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y noten cómo respondió Jesús. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí podemos ver de que Jesús, para decirle no a las tentaciones de Satanás, dijo, escrito está, y usó las escrituras. Es bien importante, hermano, que nosotros conozcamos este principio. Jesús dijo, escrito está. O sea, Jesús no filosofó, las palabras de Jesús no eran ambiguas, las palabras de Jesús no tenían doble significado, las palabras de Jesús eran diáfanas y claras. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está citando Deuteronomio 8. Y quiero decirles algo muy importante también, hermano. Jesús al decir escrito está, es porque sabía perfectamente bien de que eso que él iba a decir estaba escrito. Muchas veces nosotros no podemos decir escrito está porque ni tan siquiera sabemos si está escrito. O sea, tenemos que estudiar las escrituras, tenemos que saber que eso que vamos a decir tenga fundamento bíblico en las escrituras. Porque Jesús decía, escrito está. Ahora, es bien importante, hermanos, de que el diablo conocía bien este principio. Al ver de que Jesús decía, escrito está, el diablo también usó este mismo principio. Noten cómo dice, Mateo capítulo 4, versículo 5 al 7. Entonces le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el penáculo del templo y dijo, noten, si eres el Hijo de Dios, o sea, el diablo está poniendo en duda la divinidad de Cristo. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Noten que aquí el diablo está usando la escritura y la usó y dijo, o usó el mismo principio como lo hacía Jesús. Escrito está, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Y noten cómo dijo Jesús. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, es bien interesante, hermano, que cuando yo leí este pasaje bíblico, me llenó de mucho interés al ver de que también el diablo puede usar las escrituras para tentarlos a nosotros, así como lo hacía con Jesús. Eso significa, hermanos, que el diablo conoce las escrituras. Como dijo una vez un predicador que me gustó esa frase, que el diablo es el mejor erudito que existe, es un conocedor de las escrituras. El problema es que vamos a ver de que hay un problema con cómo el diablo cita las escrituras.
Y eso es lo que necesitamos saber nosotros solamente si tenemos un estudio profundo de las Escrituras. Si no conocemos las Escrituras, no podemos nosotros identificar cuando el diablo usa también un escrito está. Aquí el diablo está usando un escrito está, pero vamos a ver cuál es el problema de este escrito está. Aunque el diablo está citando las Escrituras, hay un problema en esto. Y vamos a ver cuál es el problema. Y que como hijos de Dios tenemos que conocer nosotros perfectamente bien este método que el diablo usa. Y este método, la única forma que lo podamos identificar es que nosotros estudiemos con oración las Escrituras. ¿Cuál es el problema de este método que usó el diablo? Del método escrito está. Vamos a ver cuál es el problema. Aquí el diablo, cuando dijo escrito está, el diablo estaba citando el Salmo 91:11. Ustedes pueden corroborarlo con su Biblia. Y el diablo está citando exactamente el versículo 11 del Salmo 91. Ahora, este salmo, hermanos, es un salmo que tiene una promesa condicional. Y este salmo, hermanos, inicia en el versículo 1. El versículo 1 dice, del Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, este salmo o este versículo que el diablo citó tiene un contexto. Y el contexto lo podemos ver desde el versículo 1. Hagamos una suposición. Supongamos que Jesús hubiese cedido a la tentación del diablo. Supongamos que Jesús hubiese cedido a lo que el diablo estaba pidiendo, que se lanzara del pináculo del templo. Jesús hubiese estado demostrando que no habitaba el abrigo del Altísimo, porque ese es el contexto del Salmo 91. Aquí podemos ver de que aunque el diablo está citando el Salmo 91, está citando el texto del versículo 11, el diablo está citando este salmo fuera de contexto. Aunque el diablo citó las Escrituras, pero las citó fuera de contexto. Si Jesús hubiese obedecido a esta petición del diablo, hubiese estado demostrando que no habitaba al abrigo del Altísimo. Esta promesa del Salmo 91 no es una promesa presunción. La presunción, hermanos, es reclamar las bendiciones de Dios en desobediencia. No, el Salmo 91 no es una promesa para los presumidos. Noten lo que dice esta cita de Elena de White que está en el libro Cristo nuestro Salvador, página 39. Qué interesante lo que dice Elena de White respecto a cómo el diablo citó las Escrituras fuera de contexto. Noten cómo dice. Este libro es un libro de Elena de White, casi no es muy conocido, pero es un libro. Está en la biblioteca virtual. Se llama Cristo nuestro Salvador, página 39, párrafo 2. Noten que dice Elena de White. Dice, esta vez Satanás siguió el ejemplo de Cristo al citar las Escrituras. Pero la promesa a la cual aludía el diablo no era para los que voluntariamente se ponen en peligro. Dios no había dicho a Cristo que había de echarse del templo abajo. Jesús no quiso hacerlo para agradar a Satanás y por lo tanto le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. La promesa del Salmo 91 es una promesa para los que, no es para los que ponen a prueba a Dios ni buscan el peligro. La promesa del Salmo 91 es para los que habitan al abrigo del Altísimo. Y los que habitan al abrigo del Altísimo nunca pondrán a prueba a Dios o el poder de Dios. Aquí podemos ver, hermanos que están escuchando, es de que el diablo, aunque cita las Escrituras, las cita fuera de contexto. Eso significa, hermanos, que el diablo conoce las Escrituras, pero las usa mal, las cita fuera de contexto. Aquí podemos ver lo que hizo con Jesús en el desierto de la tentación, usar las Escrituras mal. Y esto es bien importante, amigos, hermanos que nos están escuchando. El hecho de que alguien me cite las Escrituras o que me dé muchos textos bíblicos para demostrar algo que quiera demostrarme o una enseñanza que quiera demostrarme, no siempre se evidencia que esa persona me está diciendo lo correcto. Porque aunque me esté dando citas bíblicas, tenemos que examinar por nosotros mismos si esa persona me está citando la Biblia en el contexto adecuado en el que se dio el texto bíblico. Porque también el diablo cita las Escrituras y puede usar también hasta las personas, los ministros, puede usar hasta un hermano de la iglesia, puede usar hasta un pastor de la iglesia. O sea, el diablo a cualquiera de nosotros lo puede usar, todos estamos expuestos. Con que usó a Pedro, ¿se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás? Entonces, hay que tener cuidado con eso. O sea, no importa si un predicador habla bien elegante, bien hermoso,
no importa si un predicador me da muchos textos bíblicos, no importa si un predicador es versado en las Escrituras. O sea, tenemos que comprobar por nosotros mismos si lo que dice esa persona está de acuerdo al contexto todo de la Biblia y el espíritu de profecía. Ahora, vamos a ver también lo que dice Pedro. Vemos de que el diablo también tiene sus agentes, sus ministros o las personas que también las usa para que tuerzan las escrituras. Esto lo dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Noten cómo dice. Aquí Pedro advierte acerca de los que tuercen las escrituras, especialmente las cartas de Pablo. Noten cómo dice. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Aquí Pedro está hablando acerca de la sabiduría de Pablo. Y en efecto, hermano, Pablo tenía un conocimiento extraordinario. Y Pedro, podemos decir así, Pedro admira la sabiduría de Pablo y dice que en casi todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y en efecto, hermano, el apóstol Pablo escribió casi aproximadamente 14 cartas. Algunos le atribuyen el libro de Hebreos, pero hay dudosa procedencia, no se conoce quién fue el escritor. Pero entre las 14 cartas que escribió Pablo, especialmente yo, hermano, como estudioso de las escrituras, de las cartas de Pablo, me he topado con unos textos, hermanos, que hasta el día de hoy no les encuentro salida. Eso significa, hermano, que el apóstol Pablo tenía un conocimiento y una sabiduría tan profunda que si no se sabe entender o no se sabe discernir respetando los contextos en que el apóstol Pablo escribió, podemos llegar a torcerle. Y aquí Pedro dice que la culpa no está en Pablo por escribir tan maravillosamente. La culpa está en los indoctos que tuercen las escrituras para su propia perdición. O sea que el diablo también tiene sus agentes para que tuercen las escrituras y enseñen errores que no tienen nada que ver con el texto bíblico. Y es bien importante, hermano, ¿cómo podemos saber nosotros si un hermano, o si yo personalmente, si Rafael Díaz está diciendo lo correcto o no? O sea, es importante que ustedes analicen si lo que estoy diciendo yo es correcto o no, y vayan a las escrituras, vayan al espíritu de profecía, investigar y profundizar a ver si lo que Rafael Díaz dice es correcto o no. Y este principio lo pueden aplicar a cualquier predicador, ya sea el pastor Esteban Bor, ya sea Treya, no importa qué alto grado tenga en iglesia. Debemos de estar seguros si la persona que nos está predicando está diciendo lo correcto o si tiene base en la Biblia y en el espíritu de profecía. Es bien importante eso. Noten lo que dice esta cita del espíritu de profecía. Esta cita está en el libro, es una matutina esta. Cristo triunfante, página 202, párrafo 6. Noten cómo dice la sierva del Señor. Todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios. Todos, dice. O sea, la obligación de estudiar las escrituras no solamente es del erudito, no solamente del pastor ni del anciano. Todos deben familiarizarse con la palabra de Dios, dice, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las escrituras. ¿Notaron, hermano, que eso hizo con Jesús en el desierto? Y dice lo siguiente, y los hombres siguen su ejemplo, prestando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. Y dice al final la cita, todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro así dice Jehová. Hermanos, qué poderosa cita. O sea, nosotros debemos de estudiar la Biblia por nosotros mismos. O sea, debemos de hacer un estudio devocional, crecer en conocimiento, prepararnos y no confiar en cualquier persona por muy alto que sea su puesto. Porque según la hermana Elena de White, también Satanás cita erróneamente las escrituras. Es muy importante que nosotros estudiemos las escrituras. Voy a leerles otra cita que está en el libro Conflicto de los Siglos, página 512. El libro Conflicto de los Siglos, página 512. Estas citas las pueden buscar ustedes y corroborarlas, lo que dice. Noten cómo dice. Con el fin de sostener doctrinas erróneas y prácticas anticristianas, hay quienes toman, note, pasajes de las Santas Escrituras aislados de su contexto. No citan tal vez la mitad de un versículo para probar su idea y dejan la segunda mitad que quizás hubiese probado todo lo contrario.
con la astucia de la serpiente se encasquillan tras declaraciones sin hilación, entretejidas de manera que favorezcan sus deseos carnales. Es así como gran número de personas pervierten con propósitos deliberados la palabra de Dios. Otros, dice, dotados de viva imaginación, toman figuras y símbolos de las Sagradas Escrituras y los interpretan según su capricho, sin parar mientes que las Escrituras declara su propio intérprete, y luego, dice, presentan sus extravagancias como que fueran enseñanzas de la Biblia. Tremendo, hermanos. El diablo usa las Escrituras, pero las usa fuera de contexto. Y ese es uno de los principios vitales a la hora de estudiar las Escrituras, hermano, y poderlas comprender. Oración y siempre estudiar los contextos de las Escrituras. Voy a leerles unas cuantas citas para que veamos cómo el Espíritu de Profecía los aconseja que nosotros crezcamos en el conocimiento, nos memoricemos las Escrituras y las podamos comprender. Noten esta cita que voy a leer a continuación. Dice que no debemos de confiar en ningún hombre. Esta cita está en El Camino a Cristo, página 89, párrafo 4. Dice, no debemos conformarnos con el testimonio de hombre alguno en cuanto a lo que enseña de las Sagradas Escrituras, sino que debemos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos. Note, si dejamos que otros piensen por nosotros, nuestra energía quedará mutilada y limitada a nuestras aptitudes. Poderosa cita, hermano. Eso significa, hermano, que cuando alguien está predicando, nosotros debemos de estar pendientes de las Escrituras si lo que está diciendo esa persona tiene una base bíblica sólida en todas las Escrituras, no solamente en versículos aislados de contexto, sino que tiene que estar fundamentado en toda la palabra de Dios. Ahora, ¿saben que ese fue el método que el diablo usó con la nación judía? El diablo usó, según el Espíritu de Profecía, y la Biblia también eso lo enseña, el diablo usó a los líderes religiosos, a los escribas y fariseos, para enseñar falsas doctrinas, falsas enseñanzas que no tenían fundamento bíblico en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y mucha gente se dejó arrastrar por los engaños de los escribas y fariseos hipócritas, porque según el Espíritu de Profecía, la gente no estudiaba por sí mismo. La gente solamente creía en lo que decían sus líderes religiosos. Y de esta manera el diablo arrastró a la nación judía. Note cómo dice Elena de White en el libro Deseado toda la gente, página 423, párrafo 1. Muchos son engañados de la misma manera como los judíos. Noten cómo dice. Y le puedo dar la cita donde está eso. Deseado toda la gente, página 423, párrafo 1, estoy citando. Muchos son engañados hoy de la misma manera como los judíos. Hay maestros religiosos que leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento y tradiciones. Y la gente no escudriña las Escrituras por su cuenta, ni juzgan por sí mismos la verdad, sino que renuncian a su propio criterio y confían sus almas a sus dirigentes. Esto es tremendo, hermanos. La predicación y la enseñanza de su palabra es uno de los medios que Dios ordenó para difundir la luz, pero debemos someter la enseñanza de cada hombre a la prueba de las Escrituras. Y eso va para mí también, hermanos. O sea, comprueben si lo que estoy diciendo yo es correcto o no. Y sigue diciendo la cita. Quien quiera que estudie con oración la Biblia, deseando conocer la verdad para obedecerla, recibirá iluminación divina, comprenderá las Escrituras. El que quiere hacer la voluntad, conocerá si la doctrina es mía, dijo Jesús. Otra cita, Testimonio para los Ministros, página 109. Note cómo dice, esta cita es más fuerte todavía. Los judíos perecieron como nación porque fueron apartados de la verdad de la Biblia por sus gobernantes, sacerdotes y ancianos. Si hubiesen hecho caso a Jesús e investigado las Escrituras por sí mismos, no habrían perecido. Tremendo, hermanos, estas citas, poderosas citas. ¿Por qué fueron extraviados los judíos? Porque no estudiaban las Escrituras. Y si tampoco nosotros no hacemos un estudio diario de las Escrituras y no conocemos las Escrituras, podríamos estar en peligro de ser engañados por Satanás y sus artimañas. Hermanos, aunque seamos en la iglesia verdadera, aunque seamos en un pueblo de la profecía,
estamos expuestos, hermanos, a que dentro de la iglesia se infiltren falsas enseñanzas, errores doctrinales que no tienen nada que ver con un escrito está. Yo podría hacerles una lista de los errores doctrinales que se están infiltrando dentro de la iglesia adventista que no tienen nada que ver con nuestro mensaje distintivo. Podríamos hablar acerca nosotros de doctrinas que están infiltrándose en la iglesia como el pecado original, una falsa santidad, doctrinas que se están infiltrando en la iglesia que es imposible obedecer la ley de Dios. Doctrinas que se están infiltrando y que se están predicando en los púlpitos adventistas que están diciendo que es imposible dejar de pecar, que vamos a estar pecando hasta la segunda venida de Jesús. Doctrinas que están extrañas al mensaje de la iglesia adventista. Y que si nosotros no estudiamos las escrituras, estamos expuestos nosotros a ser arrastrados por estos engaños que no tienen nada que ver con nuestro mensaje distintivo como iglesia. Y especialmente que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, sino que solamente son citas aisladas de su contexto. Ahora, ¿cómo poder identificar el engaño? Una cita muy conocida entre los adventistas es Isaías 8:20. Dice, a la ley y al testimonio. Si no vienen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Cuando Isaías dijo estas palabras, la ley y el testimonio, se refería a los escritos de Moisés, la ley, y a los testimonios, los profetas. Hoy que tenemos el Nuevo Testamento es todas las escrituras. El Ellen White usó esta cita para aplicarla al estudio de las escrituras. Noten lo que dice Conflicto de los Siglos, página 579, párrafo 1. Dice, al pueblo de Dios se le indica a que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea, noten hermanos, Satanás emplea cuantos medios pueda para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. Muy importante. Ahora, quiero terminar, hermanos, con dos citas del Espíritu de Profecía, que lo que nos sostendrá al final de la historia, lo que nos hará fuertes contra los engaños del enemigo, porque como pueblo de Dios sabemos de que al final de la historia Satanás lanzará unos engaños satánicos muy fuertes, que dice la Biblia que engañará si fuera posible a los escogidos. Entonces, hoy que estamos en el tiempo de que no sucede eso de una forma poderosa y abierta, que son los engaños satánicos, debemos de nosotros empaparnos de conocimiento, memorizarnos las escrituras, conocer temas profundos de las escrituras, aprender temas profundos y poder presentarlos de una forma clara y diáfana a personas que no lo conocen. Voy a leerles dos citas del Espíritu de Profecía que son muy fuertes sobre esto. Noten cómo dice. Conflicto de los Siglos, página 581, párrafo 1, dice, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, solo la Biblia, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de toda la reforma. Ni las opiniones de los sabios, no importa quién se trate, ni las seducciones de la ciencia, ni los credos, ni las decisiones de concilio tan numerosos, ni discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría. Hay gente que dice, no, lo dijo tal pastor, o lo dijo mi iglesia, así lo dicen. Dicho que la gente dice, la gente que carece de estudio bíblico dice, así me lo enseñaron, así me lo enseñó mi pastor, así me lo enseñó la iglesia, o así lo enseña aquí porque aquí son más, la mayoría dice esto. No, eso no debe ser evidencia, dice así. Ni los concilios tan numerosos ni discordantes como son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en contra de cualquier punto de la feligresía. Y note cómo dice la cita. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos si lo autoriza un categórico así dice Jehová. Martín Lutero, un reformador protestante, que fue uno de los reformadores que dio un golpe mortal al catolicismo romano y que fue un impulsador de la reforma protestante después de Jerónimo. Martín Lutero es conocido por una famosa frase. Dice lo siguiente: cualquier enseñanza que no encuadre con las Sagradas Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagro todos los días. Ningún milagro puede sustituir las Sagradas Escrituras, hermano. Y es bien importante eso, hermano. No importa si en la iglesia hablan muy hermoso, no importa si en la iglesia hacen milagro,
No importa si en esa iglesia hablan lenguas, que hoy está de moda eso, hablar en lenguas, pero es un falso don de lengua. No importa qué maravillas o qué falsos milagros se hagan en esa iglesia. Si eso no tiene fundamento bíblico, no puede ser prueba de un punto de doctrina. Debemos de cerciorarlo si lo autoriza un escrito está. Y para terminar, hermano, voy a terminar con esta poderosa cita. Conflicto en los siglos, página 581, párrafo 2, es el siguiente párrafo. Dice, noten, hermano, Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres. En lugar de atraerla hacia Dios, hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos. Hoy está de moda, hermano, aún hasta en la iglesia adventista veo hermanos que siguen hombres y patrocinan hombres. No importa, son tan ciegos que si esa persona, aunque diga un error doctrinal, como lo dijo tal persona, lo creen. Es bien importante. O sea, hay que tener cuidado con eso, hermano. No estoy diciendo que alguien no puede estar diciendo la verdad. Lo que estoy diciendo, hermano, es que nos convenzamos por nosotros mismos si lo que esa persona está diciendo tiene fundamento bíblico. Note cómo dice, Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología. Yo he oído hermanos que dicen, no, este hermano tiene un PH, un doctorado en teología, es un erudito. Por lo tanto, ese hermano dice la verdad, hay que creerle. Y eso es lo que le gusta al diablo, que nosotros digamos esas cosas. Y como dice, y profesores de teología, en vez de estudiar las escrituras para saber por sí mismos cuáles son sus deberes, dirigiendo luego la inteligencia de esos mismos guías, puede entonces también encaminar a multitudes a su voluntad. Hermanos que nos están escuchando a través de este medio, hermanos, mi objetivo en este estudio, en esta meditación, ha sido para que nosotros dediquemos estudio o tiempo al estudio de las escrituras. Dediquemos, hermanos, estudio a las escrituras. Hoy que hay tiempo, hermanos, porque vendrá tiempo, hermanos, donde por leer las escrituras y por tener una Biblia, seremos acusados de sediciosos y vamos a ser perseguidos, hermanos. Eso dice el evento de los últimos días. Vienen tiempos donde nos van a quitar las escrituras, nos van a quemar la Biblia. Eso dice, hay una cita en eventos del último día, que las Biblias van a ser quemadas, van a ser quitadas las Biblias, pero el diablo no va a poder quitar lo que tengamos en nuestra mente. Y dice el Espíritu Profecía, y eso también lo corrobora Mateo capítulo 24, cuando seamos llevados a los tribunales y a los concilios, dice que el Espíritu Santo los va a recordar y vamos a poder responder con un así, dice Jehová. Y dice el conflicto de los siglos que cuando seamos acusados, no van a poder con la sabiduría de los siervos de Dios. ¿Por quién va a poder cuando nosotros citemos las escrituras? El diablo no va a poder rebatir, porque en la escritura, hermanos, hay poder. Hoy que hay tiempo, hermanos, estamos en el tiempo de gracia. Estamos en el tiempo donde nadie es perseguido por leer la Biblia, por predicar esta clase de temas. Nadie es perseguido por denunciar las herejías de Roma. Nadie. Estamos en una libre expresión. Hay libertad de culto. Vivimos en un país donde hay libre expresión. O sea, hoy que estamos en el tiempo debemos de empaparnos de conocimiento, porque vienen tiempos, hermanos, muy difíciles para la iglesia, de que por predicar la palabra de Dios vamos a ser perseguidos. Pero si nosotros estudiamos las escrituras y tenemos la Biblia en la mente, ahí el diablo jamás la va a poder quemar ni la va a poder quitar. Aunque nos persigan y nos maten y nos quemen en la hoguera, pero el diablo no va a poder quitar la palabra de la mente de los siervos de Dios. Hermanos y amigos, los invito en esta noche a que nosotros podamos dedicar estudio a la palabra de Dios, pidamos sabiduría a Dios. Si no entendemos las escrituras, todos tenemos la capacidad de poder conocer las escrituras. El Espíritu Profecía dice que la Biblia fue dada para el erudito, como también para el hombre más sencillo que viva en una choza. Eso dice el libro Camino a Cristo, hermano. Estudiemos las escrituras, conozcamos, aprendamos. Inclusive Elena de White dice que el libro que más se debe estudiar es el libro de Daniel y Apocalipsis, y es lo que menos se estudia en la iglesia. Los libros de Daniel y Apocalipsis, hermanos, son los libros que más tuercen los protestantes, y los libros de Daniel y Apocalipsis son los menos estudiados en la iglesia. Casi poco que se habla de eso. Y le manda a Elena de White, dice, inspirada por el Espíritu Santo, que se necesita un estudio más de la palabra de Dios, especialmente, dice, los libros de Daniel y Apocalipsis. Hermanos, espero que esta meditación haya servido de consuelo y que podamos incentivarlos y motivarlos
para que podamos dedicar estudio a las Sagradas Escrituras. Dios les bendiga y hasta aquí ha llegado mi presentación. Quiero hacer una oración antes de terminar para despedirme de todos ustedes. Vamos a orar. Oremos. Señor que está en el cielo, gracias porque nos permites poder presentar tu palabra a través de este medio. Bendice a nuestros hermanos que escucharon este mensaje. Que con tu ayuda y con tu poder de tu Espíritu Santo podamos nosotros crecer en conocimiento, poder estudiar las Escrituras, tu palabra, profundizar en ella para no ser engañados por las artimañas del diablo. Nos hemos dado cuenta que el diablo también dice, escrito está. El diablo puede usar malas escrituras, el diablo las manipula, las tuerce. Así que nosotros debemos estar atentos cuando alguien cite las escrituras y poder ver si es imposible nosotros poder excavar los tesoros profundos de sabiduría que están contenidos en tu palabra.